Buenas tardes a todas las personas asistentes. En esta tarde pues vamos a dar un taller de cuidados bucodentales en enfermedades reumáticas o en artritis reumatoide. Abarcaremos un poco todo. Nos van a acompañar el doctor José María Suárez y la doctora María Fernández Soto. ¿Vale? Empezará el doctor José María con su presentación, pero antes voy a presentarlo yo un poquito a él. Voy a hablar un poquito de él. Breves pinceladas, porque estas dos personas tienen un currículum bastante amplio. El doctor José María es presidente del Colegio Oficial de Estomatólogos y Odontólogos de Coruña. Es médico estomatólogo en medicina y cirugía, profesor titular de cirugía de la Universidad de Santiago de Compostela, director de la Clínica Social Azoeco del Colegio de Odontólogos y miembro del Consejo Administrativo de Previsión Sanitaria Nacional. Así que bueno, es un poco lo que tenemos. Hacen mucha labor y están ambos bastante documentados en todo lo que son enfermedades sistémicas. Así que bueno, doctor, cuando usted quiera puede comenzar. Pues nada, muchas gracias espero que me esté escuchando bien. Muchas gracias a la Asociación con Artritis de Santiago, que como sé tiene muchas sedes a lo largo de toda España. Y hoy la verdad es que vamos a hablar un poco de los cuidados orales, de los principales cuidados orales que tienen los pacientes que tienen este conjunto tan complejo de patologías, ¿no? Que bajo el nombre de artritis engloba a muchísimas entidades patológicas. Yo hablaré un poco de forma general sobre el proceso del proceso oral con respecto a la artritis reumatoide y las artritis, y ya posteriormente mi compañera y amiga María Fernández Soto pues va a hablar específicamente de los cuidados que a nivel dental y a nivel oral se deben de tener. Bueno, hace muchos años que yo y María nos conocemos, compartimos no solamente actividad como miembros del colegio, sino tenemos pues muchísimas actividades formativas y clínicas que tienen que ver con personas que tienen enfermedades sistémicas, y aunque es más importante nuestra amistad que nuestra actividad clínica, pues la verdad es que nos unen esas cosas. Vamos a ver, la incidencia de esta enfermedad es muy curiosa, es una incidencia que supone aproximadamente unos 200 millones de personas en el mundo, pero que en España supone ya el 0,5 a 1% de la población. ¿Qué ocurre? Que en los próximos años, fundamentalmente por los estudios genéticos y los estudios epidemiológicos, su diagnóstico se va a incrementar muchísimo. De ahí que se va a multiplicar exponencialmente la incidencia de su aparición en el ser humano. Y esto tiene pues una serie de repercusiones que ahora intentaremos valorar. Es verdad que a nivel de la sanidad pública, pues con respecto a esta enfermedad, pues el SERGAS o cualquier Sistema Nacional de Salud nos permite hacer un diagnóstico, un estudio genético, garantiza una serie de pruebas complementarias, un conjunto de tratamientos multidisciplinares. También puede controlar hasta cierto punto las secuelas y evolución de la enfermedad, pero realmente esto solamente es una parte muy pequeña de la parte de lo que supone la complejidad de esta enfermedad. A mí me gustaría hablar de algo que realmente tenemos que cada vez asociar más a la salud y enfermedad, que es el concepto de calidad de vida. Por desgracia, las definiciones que hoy tenemos sobre calidad de vida de los enfermos son muy clásicas y no nos aportan prácticamente nada, ni están adaptadas a la realidad que hoy supone estar enfermo en esta sociedad. Yo por eso que el concepto mío de calidad de vida y de otras muchas personas es el conjunto de acciones pues, que son favorables, sobre todo para hacer agradable y valiosa la vida. Es decir, cuando una persona no tiene una vida agradable, cuando esta vida no tiene un cierto grado de felicidad, cuando esta vida no es valiosa,
pues bueno, pues no podemos hablar de calidad de vida, aunque no tenga enfermedad. Y por otra parte, debe ser percibido no solamente en la salud, sino también en su medio social, económico y cultural. Es curioso ver cómo muchísimas personas, cuando pierden la salud, no necesariamente pierden calidad de vida, y otras muchas, con una pequeña pérdida de salud, pierden una enorme calidad de vida. Y este es el concepto que tenemos que ir cambiando poco a poco a lo largo de estos años. Bueno, no les voy a decir a ninguno de los que puedan estar escuchando lo que es una artritis, ni lo que es todos los procesos artríticos que involucran estas enfermedades, pero en algún momento de esta enfermedad tenemos pérdida de peso, pérdida de apetito, pérdida del sentimiento de bienestar, problemas vasculares, pulmonares, vasculitis, dolor que puede ir desde el mínimo dolor agudo al gran dolor crónico, rigidez en las manos y en otros órganos matutinas, problemas articulares de múltiple tipo, fiebre que aparece de forma intermitente, cansancio, úlceras. No les puedo contar nada desde el punto de vista, a pesar de que yo también soy médico, pero no les puedo contar algo que ustedes saben por sí solos, porque la enfermedad pasa por diferentes etapas y cada una de ellas más compleja y más diferencial. Pero a mí me gustaría hablar de los síntomas colaterales de la artritis reumatoide. Y estos síntomas colaterales son precisamente los que no trata el Sergas y son los que a veces pues, no están incluidos en el proceso de curación de esta enfermedad. Decía Jean-Paul Sartre que la vida pierde sentido cuando pierdes la ilusión por vivir, es decir, por ser eterno, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que a lo largo del proceso de la artritis reumatoide, pues puede aparecer angustia, otras veces miedo a lo desconocido porque no sabes cómo va a evolucionar realmente la enfermedad. Otras veces va asociado, o casi siempre va asociado, a una pérdida de la estabilidad económica, pérdida de la estabilidad emocional. Aparece una incomprensión social, porque esta enfermedad no es un cáncer, con lo cual muchas veces la sociedad no reacciona amparándonos como debería, ¿no? Hay enfermedades que tienen una gran trascendencia en el individuo y, sin embargo, a nivel social apenas tienen una evaluación digna, ¿no? Se produce, por último, una pérdida de autoestima y asociada muchas veces al rechazo social o familiar, ¿no? Esto que se va a ver cada vez más en los próximos años, que es el rechazo social o familiar al enfermo, va asociado también pues, al aumento del egoísmo social y a la falta de cohesión de la sociedad. No, ahora no hay familias buenas o malas, ¿no? Hay individuos egoístas y no egoístas que son los que se encargan, por desgracia, en muchas ocasiones a no tratar bien a los enfermos. Bueno, pero vamos a hablar yo hablaré un poco de los síntomas generales de la artritis reumatoide, aunque posteriormente María pues también nos va a explicar de una forma más detenida, porque al fin y al cabo es la auténtica especialista, porque está acostumbrado a ver diariamente a muchos de estos enfermos en sus consultas. Bueno, de alguna forma la artritis reumatoide, saben que es una enfermedad autoinmune, de carácter inflamatorio, se asocia con el síndrome de Sjögren, pero en todos los tipos de artritis reumatoide, desde el mínimo al más avanzado, hay un poquito de síndrome de Sjögren. Es decir, ahora ya no se tiende a separarlo como dos entidades diferenciadas, sino que muchos síntomas del síndrome de Sjögren aparecen desde el principio hasta el final de la enfermedad. Entre estos, pues que se nos secan los ojos y aparece una queroconjuntivitis sica, aparece sequedad de boca. Yo creo que encima la sequedad de boca, como veremos después, está potenciada por el propio proceso de la enfermedad y por la propia medicación. Aparece una xeroftalmia y aparece en general toda una atrofia de todo el sistema glandular. Y esto genera que nuestro cuerpo está más seco. Y por lo tanto hay una serie de manifestaciones clínicas derivadas de todo ello que al fin y al cabo hacen la vida, como decía al principio de mi intervención, hacen una vida muchísimo más compleja y de peor calidad para todos los enfermos. Bueno, la xerostomía es un tema terrible. ¿Por qué?
porque la artritis, todos los fenómenos artríticos cursan con xerostomía, pero a la xerostomía normal hay que añadirle la xerostomía que todos los pacientes y pacientes tienen a partir de la perimenopausia, es decir, a partir de los 50-65 años. Y esto es tremendo porque nos dificulta el habla, nos dificulta la relación con los demás, nos dificulta la masticación, aparece lengua fisurada, aparecen candidiasis como consecuencia de la bajada de defensas, aparecen unos síntomas que, fíjense, son muy parecidos a los que hoy vemos a los enfermos que tienen COVID permanente. Aparecen cambios en el sabor, muy similares a los que tienen, por desgracia, los pacientes que están sometidos a radioterapia, a veces sensación metálica, a veces sensación de quemazón en los bordes de la lengua y aparición de la queilitis angular. Realmente, esta queilitis angular, que es frecuente en personas mayores de 65 años porque realmente por el uso de prótesis o porque se disminuye la dimensión vertical, pues es muy difícil de tratar. Todos en algún momento hemos tenido una queilitis angular y no sabemos qué hacer. Bueno, realmente lo importante en la queilitis angular es tratarla de forma crónica y aproximadamente cada 2-3 meses utilizar una crema antifúngica, micostatín o nistatina, que aplicada sobre el borde del labio evita que exista humedad y que exista una micosis. También les aconsejaría que utilizaran la crema Estiol, que lleva zinc y talco. Y para aquellas personas que no desean la utilización de medicamentos porque desean la aplicación de un remedio natural, pueden utilizar la crema de salvia de Castilla, que aplicada a nivel vestibular y por dentro de la mucosa, con el dedo, genera realmente una sensación de confort que va a evitar la quemazón que origina la queilitis. No se olviden que la queilitis angular es necesario mantener continuo. Tiene que activar el vídeo. Tienes que activar el vídeo. Y el sonido. Y el sonido. Cuando pone la identidad. Perdonad, doctor, alguien entró y se quedó usted sin audio. Perdonad, ¿podría reactivar el audio? Ahora se me está escuchando. Sí, ahora sí, perdonad, es que entró alguien de repente y me lo sacó a usted. Sin problemas, estas son las cosas del directo, como decían antes en televisión. Sí. Bueno, la xerostomía es un problema primero crónico, es un problema difícil de tratar, es un problema que generalmente sabemos porque si nos tocamos la cara, nos tocamos los lados de la cara, existe una tumefacción en el área de las glándulas parótidas, que son estas grandes que están aquí, o bien a nivel de las submaxilares. De tal forma que en la parte inferior a veces tocaremos como pequeños ganglios, que no son en realidad ganglios, sino que son las glándulas submaxilares que están edematosas porque no son capaces de producir suficiente saliva. Bien, ¿qué hacemos con la xerostomía? Bueno, pues con la xerostomía podemos hacer varias cosas. Primero hay remedios farmacológicos, como puede ser la utilización de pilocarpina, que se puede adquirir en la farmacia con una receta del médico. Lo que genera la pilocarpina es un estímulo de la glándula salival. Podemos utilizar saliva artificial, que en la actualidad es de gran calidad, también se adquiere en la farmacia y nos permite utilizarla 1 o 2 veces al día. Tenemos que estimular la lactoflora y por eso un remedio natural es la utilización de cúrcuma o jengibre. Son 2 sustancias que van a favorecer el aumento de la producción de saliva. Y en la xerostomía es extraordinariamente importante controlar la ansiedad y al mismo tiempo controlar la medicación.
Yo suelo hablar muchísimo de un concepto que es muy importante y que hablaremos ahora en estas últimas diapositivas, que es el control del estrés crónico. Y ahora hablaremos de eso porque forma parte de uno de los grandes males de la sociedad actual y que tiene una gran repercusión oral, porque el estrés crónico sobre las glándulas salivales produce una atrofia progresiva que, unida a la acción de los medicamentos, por ejemplo, de los inhibidores selectivos de la serotonina, de los ansiolíticos, pues lo que va a generar es una disminución radical de la cantidad de saliva que un paciente provoca. Nos debemos de hidratar continuamente y esto indica que en la xerostomía debemos de beber cantidades muy pequeñas de líquido, pero numerosas veces al día. Esta hidratación supone que debemos de beber al menos 2 litros diarios o 2 litros y medio diarios, y utilizar alimentos, legumbres, vegetales que nos carguen de hidratación y cuya liberación se produzca de forma progresiva. Sinceramente, hay muchas personas que utilizan caramelos, gominolas y cosas similares. Yo las desaconsejo porque tienen un efecto contrario. Es decir, inicialmente provocan una mayor producción de saliva, pero a largo plazo generan un aumento de la sensación de falta de saliva. A veces es difícil, hay personas que hablan muchísimo y yo siempre quiero recordar que la xerostomía en los profesores de primaria, de EGB y de instituto, que son por desgracia los que tienen que hablar un mayor número de veces a lo largo del día, pues es algo prácticamente consustancial a su profesión. Yo pediría que en estos casos la hidratación se produzca y que utilicemos medicamentos como puede ser el colutorio Xeros o Quinhidrat, cualquiera de ellos que va a facilitar la producción de saliva. En esta primera parte hay que decir que la enfermedad periodontal, la enfermedad de las encías, es mucho más frecuente en personas con artritis reumatoide. ¿Por qué? Pues mire, primero porque al haber menos saliva, los factores que protegen a los dientes, que vienen dados por la saliva, desaparecen. En segundo lugar, porque en las personas que tienen xerostomía, las bacterias que hay en la encía, debajo de la encía, pasan más habitualmente al torrente sanguíneo. Y esto hace perdurar a su vez la artritis reumatoide. Yo creo que también es un consejo que personalmente doy siempre, es que toda aquella persona que tenga una artritis reumatoide debe eliminar todos aquellos dientes con focos sépticos. Esto lo digo porque cuando estas bacterias procedentes de dientes en mal estado pasan al torrente sanguíneo, no es infrecuente que se produzcan fenómenos de parálisis temporales, problemas sobre todo reumáticos. Y eso no solamente lo vemos en ustedes, los que tienen la artritis reumatoide o algún tipo de artritis, sino lo vemos habitualmente en jugadores de fútbol, que de repente empiezan a tener problemas articulares en las rodillas o en sus meniscos, derivados fundamentalmente de dientes que se encuentran en muy mal estado. Bueno, me gustaría, terminando esta primera parte, para que después la doctora María retome su parte, que es la más dedicada a la higiene y al mantenimiento de los dientes, hablar del estrés crónico. El estrés crónico, como decimos, es típico de la sociedad occidental. Es decir, actualmente hay un aumento del estrés crónico que no es percibido por el paciente. Yo hace muchos años, cuando empecé a trabajar en el mundo de la odontología, me acuerdo que preguntabas a un paciente, ¿usted estaba estresado? Y lo más habitual es que te dijera sí o no. Actualmente muchos pacientes que tienen un alto nivel de estrés derivado de su enfermedad o de su situación socioeconómica o sociocultural, pues no reconocen el estrés como algo inherente a su propia enfermedad. Gran parte de las manifestaciones clínicas que tenemos hoy en enfermedades están derivadas de este estrés crónico no diagnosticado en el paciente. Es evidente que las personas con estrés crónico en una ciudad multipoblada como puede ser Madrid es mucho mayor,
Pero ya digo, el estrés crónico no era algo habitual hace 15 años y sí lo es hoy como causa de enfermedad, y esto justifica el aumento, por otra parte, como ustedes saben bien, de las enfermedades autoinmunes, cuya base fundamentalmente, aparte de la herencia de los genes, es el estrés. Bueno, ¿y qué pasa con el estrés crónico? Pues que desarrollamos bruxismo. No el bruxismo clásico durante la noche, sino que también desarrollamos bruxismo durante el día. Es decir, nos mantenemos muchas horas al día apretando los dientes, lo que origina no solamente desgaste en dichos dientes, sino lesiones en las encías que a lo largo pueden generar problemas periodontales. Este estrés crónico origina también problemas articulares. Y cuando hablamos de problemas articulares en la ATM, es muy fácil que ustedes mismos se puedan diagnosticar delante de un espejo. ¿Qué tienen que hacer? Abrir despacito la boca y observar si existen desviaciones, ruidos en la articulación, o bien cuando mastican producen ruidos debido a que el cóndilo, que es el hueso que está aquí en el maxilar, y el menisco que está encima de él, se encuentran fuera de sitio. Bueno, cuando el estrés crónico se mantiene durante mucho tiempo, se desarrolla un bruxismo extremo, es decir, apretamos los dientes mucho, lo que originamos son lesiones de la articulación temporomandibular. Y estas lesiones generalmente están caracterizadas, como antes dije, por aparición de dolor, sensación cuando te levantas de haber estado toda la noche apretando los dientes, aparición de dolor de oídos. Son muchos los pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoide que nos dicen: doctor, me he levantado esta mañana con la sensación de que he estado toda la noche apretando los dientes. Y es que es así, porque entre otras cosas, las personas con artritis reumatoide muchas veces duermen mal, tienen las fases REM del sueño alteradas, y por lo tanto su descanso no es el mismo que en otras personas que no tienen, por desgracia, que no tienen la desgracia de tener esta enfermedad. Pero es que además, sobre el ATM, tenemos que pensar una cosa, y es que la propia articulación, debido al fenómeno artrítico, está alterada. Y es frecuente la aparición de osteofitos, es decir, de pequeños problemas sobre la superficie de la articulación que generan dolores en el momento de la apertura, o bien, como antes dije, chasquidos, o bien desviaciones de la mandíbula que hacen extremadamente doloroso la apertura y el cierre de la boca. La solución para todos estos procesos, evidentemente, son varias. Pero antes de decir dos palabras sobre las férulas con las cuales deberíamos de dormir muchas personas, porque todos aquellos, y yo me incluyo, que tenemos un cierto grado de bruxismo, tendríamos que comprometernos a utilizar una férula que lo que hace durante la noche es impedir que nuestros dientes se junten y por lo tanto desarrollemos bruxismo y por lo tanto hagamos o afectemos a la articulación de los dientes. Una cosa también importante en todas las personas que tengan una artritis reumatoide o deformante es evitar bostezar con la boca en máxima apertura. Es decir, podemos bostezar, pero intentemos agarrar la boca cuando no estemos con gente delante. ¿Para qué? Para evitar que la mandíbula salga de sitio. Igualmente es extremadamente importante la fisioterapia. Y por lo tanto, en periodos en los que tengamos dolor, en el masetero, que es la zona de los carrillos, en la zona del temporal o en la zona de los músculos pterigoideos, intentar masajear la musculatura, porque lo que se nos genera habitualmente es una contractura muscular, es decir, el dolor deriva de esa contractura y lo que tendríamos que hacer es relajar la musculatura y así disminuir la intensidad del dolor. En todo caso, quiero recordarles que el elemento fundamental asociado a una artritis reumatoide, el problema es siempre la xerostomía, que es la causante de gran parte de los problemas. Vuelvo a insistir en el hecho de hidratar, el utilizar remedios naturales para intentar mitigar los efectos secundarios de la xerostomía, y también les aconsejaría una vez al año, por lo menos, utilizar una pauta
de colágeno y ácido hialurónico. Actualmente tenemos la posibilidad de utilizar colágeno y ácido hialurónico en polvo, su coste es mínimo, de tal forma que utilizado en un ciclo de mes y mes y medio va a mejorar la piel, va a mejorar las mucosas, va a mejorar una cantidad de anexos como puede ser el pelo, mejora la función articular y realmente utilizando un colágeno convencional, pues digamos que con un coste pues, de 5 euros al mes conseguimos mejorar muchísimo el estado general de tal. Existen en el mercado, yo no voy a dar ninguna marca porque no me gusta nunca hablar de medicamentos sino de fármacos o al revés, pero sí decirles que la asociación de ácido hialurónico y colágeno previene muchísimos problemas derivados de este tipo de enfermedades y sobre todo y específicamente los problemas a nivel de la mucosa oral. Está demostrado, por ejemplo, como síndromes como es el síndrome de boca ardiente, que también es muy frecuente en personas perimenopáusicas más allá de los 55 años, también mejora con la administración de estas dos sustancias. El síndrome de boca ardiente está caracterizado por la aparición de ardor, de picor en el borde de la lengua, en la punta de la lengua. No tiene, es una sintomatología totalmente inespecífica, pero es muy molesto, genera una enorme angustia en los pacientes, se instaura durante todo el día y muchas veces su causa no es una causa local, no es una causa que podamos determinar en un órgano específico, a pesar de que las manifestaciones se producen a nivel de la lengua. A veces, pues, el inicio, pues, como siempre, como casi todo lo que nos ocurre en el cuerpo, está derivado pues, de una mala relación interpersonal, pues, con un hijo, un disgusto con un hijo, con una cuñada, con una nuera, con una amiga, con un amigo. Es decir, ese conjunto de cosas que inicialmente nos desemboca en un estrés crónico y posteriormente eso se agudiza en un órgano diana y por eso ese picor, esa sensación de quemazón que tenemos continuamente en la lengua, pues origina este tipo de manifestaciones. Bueno, espero no haberlos aburrido mucho. En todo caso, ahora pues tomará el turno María, la doctora María Fernández Soto, que es especialista realmente en cómo ustedes pueden actuar sobre su boca mejorando sus condiciones orales y cualquier duda o pregunta pues, que tengan, bien a través de este medio o cuando sea, nos envían un mail y nosotros encantados los atendemos y lo contestamos si podemos sus preguntas o sus planteamientos. O sea que María, cuando tú quieras, pues tomas tú las riendas. Vale, Muchas pues gracias, doctor. Perdona, María. Gracias, doctor. Adelante. Te di unas palabras y hago tu presentación sin problema. Vale. Bien, perdonad, la doctora María Fernández Soto, ¿vale? Es licenciada en odontología por la Universidad de Santiago. Es miembro de la Sociedad Española de Odontoestomatología para pacientes con necesidades especiales. Es miembro de la Sociedad Española de Alineadores y Ortodoncistas. Miembro de la Junta Directiva del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Coruña. En este caso ella es vocal de Compromiso Social y Relaciones con las organizaciones, con las ONGs y Clínica Social. Es correcto, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Y tiene, bueno, trabaja además con distintos convenios, con distintas asociaciones, como asistenta de cualquier tipo de discapacidad y enfermedades multisistémicas. Además también da cursos para pacientes y cuidadores, por lo cual esto es muy pequeño, ¿eh? Su currículum es mucho más largo, pero digamos que con esto podéis haceros un espacio de lo que la doctora hace. Y bueno, el doctor también ya creo que dijo también un poco cuáles son las virtudes de la doctora Fernández. Así que nada, adelante, doctora. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo encantada de pasar hoy un ratito de la tarde con vosotros y gracias al doctor Suárez Quintanilla, que fue profesor mío de cirugía en la universidad y desde ese momento no perdimos la relación y bueno, es una persona que a través del colegio tiene un gran compromiso social y
Y bueno, pues bueno, se le devuelvo pues todos los piropos o las cosas buenas que ha dicho de mí, multiplicadas, porque realmente, bueno, pues todo lo que organizamos siempre es a través de él. Entonces, bueno, comentaros que yo estoy aquí para hablar sobre la higiene bucodental en pacientes con distintas capacidades. Deciros que, bueno, la SEON, que es lo que comentabas tú antes, que es la Sociedad Española de Odontostomatología para pacientes con necesidades especiales, que es a la que yo pertenezco, pues establece 3 grados de dependencia. Y los voy a nombrar porque son muy fáciles de entender. Y hay que decir bueno, que todos los pacientes con artritis, en cualquiera de las variantes, artritis reumatoide, artritis psoriásica, idiopática juvenil, espondiloartritis, pueden estar englobados en cualquiera de estos grados de dependencia. Entonces, el grado 1 son aquellos pacientes que necesitan de una persona para realizar sus actividades cotidianas al menos una vez al día. Después, el grado 2, que sería la dependencia ya grave, son aquellos pacientes que necesitan para realizar sus actividades de la vida cotidiana a una persona pues, de 2 a 3 veces al día, pero no requieren de un cuidador de una manera permanente. Y después tenemos el grado 3, que ya es la gran dependencia, que son aquellos pacientes que han perdido la autonomía física de una manera total y que necesitan de la presencia de ese cuidador de una manera incondicional y constante. Entonces, teniendo en cuenta que no todos tenemos las mismas capacidades, para hablar de higiene bucodental vamos a tener en cuenta también las limitaciones de ciertas personas, pues en el caso de la limitación de la capacidad en el movimiento de las manos, que es lo que vamos a centrarnos hoy, y nos vamos a hacer eco de ciertas propuestas que establece la SEON para la higiene bucodental. Espero que bueno, vayáis sacando pinceladas que os vayan interesando y después cualquier duda o cualquier cosa que os pueda interesar, siempre poniéndose en contacto con el colegio, os daríamos referencias. Bueno, vamos a pasar. Ahí está, perfecto. Vale, para el control de la placa bacteriana... Perdón, doctora, no cambió la pantalla. No os cambió, ¿no veis la imagen? No, vemos solamente la que estaba colocada. A ver, vamos un momento. A ver si ahora la vuelvo a... Voy a volver a compartirla. A ver si así... A ver ahora si puede cambiarla. Es que no sé, el doctor, no sé si la... Está vinculada. A ver. La tiene que pasar José María. José María la tiene que... ¿Qué pasa? Que dejar de compartir pantalla. Exacto, tiene que dejar de compartir pantalla el doctor José María. Lo avisamos telefónicamente. Lo vamos a avisar telefónicamente y así ya empezamos, porque, claro, tiene que dejar de compartirla, vale. A ver, doctora, creo que ahora podría, creo que lo desactivé yo al doctor. Si prueba usted ahora nuevamente. ¿Sí? Sí, ahora, correcto, ya Perfecto. está. Vale, pues muchas gracias. Nada. Bueno, pues para el control de la placa bacteriana, a pesar de que hoy en día pues, tenemos un montón de ofertas en el mercado, de técnicas de higiene complementarias, siempre el instrumento más eficaz es el cepillo de dientes. La técnica de cepillado siempre va a depender de varios factores. Uno de ellos es la habilidad manual, el tiempo que le dediquemos al cepillado y también la motivación. Como el doctor Suárez Quintanilla ya habló un poquito de la motivación y todo eso, bueno, pues a mí me gustaría decir que siempre que tratamos en nuestras clínicas a pacientes con distintas capacidades o con necesidades especiales, pues parece que relegan en un segundo plano los cuidados de la boca, porque bueno, la respuesta de ellos suele ser, bueno, yo ya tengo bastante con lo mío, para cuanto más preocuparme bueno, pues de cepillarme los dientes, que es lo que nosotros siempre les insistimos y eso.
Yo animar desde aquí a que el cuidado de la higiene bucodental y, bueno, pues la prevención de las enfermedades de la boca nos lo debemos de tomar como un cuidado de nosotros mismos. Y sea cual sea nuestra circunstancia, ninguna persona quiere estar peor. Es decir, por muy enfermos que nos sintamos, mucho dolor que tengamos, si nos abandonamos en este campo de la salud, al final vamos a acabar complicándonos la vida pues, con una enfermedad periodontal, con dolor por una caries. Entonces, bueno, pues yo animo mucho siempre a mis pacientes a que cojan motivación desde un primer momento. Y bueno, decir que los cepillos que les solemos recomendar, que como vemos ahí, son de cerdas de nylon, que tengan una dureza media, que no sean excesivamente rígidos ni suaves, y que las cerdas terminen en una puntita redondeada para no dañar los tejidos blandos. Después, los mangos, normalmente recomendamos que sean mangos largos y planos para acceder fácilmente a las zonas posteriores y de difícil acceso. Y bueno, hemos visto que los pacientes con limitaciones en la capacidad del movimiento de las manos a veces aparecen con cepillos que les incorporan alargadores, tubos de goma, pero yo os voy a presentar el diseño de un cepillo dental individualizado que hacemos nosotros en la clínica, que es muy sencillito y que puede facilitar bastante la técnica de cepillado. Pero bueno, lo vamos a ir viendo más adelante. Recordaros que los cepillos dentales se deben de renovar cada 3-4 meses porque pierden eficacia. Las cerdas se abren y pierden eficacia. Bueno, ahora vamos a ver un tipo de cepillo de dientes, que es son los cepillos sulcales. Aquí lo tenemos. Estos cepillos tienen de 2 a 3 hileras de penachos y son útiles para remover la placa del surco gingival. ¿A qué le llamamos surco gingival los odontólogos? Bueno, pues el surco gingival es la parte que está entre la encía y el diente. Ahora, si hiciésemos una exploración de todos los que estamos en esta charla y hiciésemos una exploración bucodental, estoy segura de que 8 de cada 10 personas les encontraríamos placa bacteriana en los surcos gingivales, ¿no? Porque son las zonas de más difícil acceso para los cepillos convencionales. Entonces, este tipo de cepillos sulcales son fenomenales porque tienen muy poquitas hileras de penachos y se sumergen muy bien, profundizan muy bien en los surcos. Bueno, esto es una idea que os vamos a ir presentando distintas ideas a lo largo de la charla. Este cepillo a mí me encanta, es un cepillo de triple cabezal que al mismo tiempo, con movimientos muy sencillos anteroposteriores, va limpiando 3 superficies del diente. Limpia la superficie vestibular, que es la que mostramos cuando sonreímos, limpia las caras internas de los dientes, o sea, lo que llamamos caras palatinas o caras linguales, y al mismo tiempo limpia las caras oclusales, que son las partes con las que trituramos los alimentos. Es muy sencillo de manejar y bueno, pues vamos haciendo con lo que haríamos un cepillo habitual, limpiar una superficie, pues este va limpiando 3 a la vez. Es muy, muy eficaz. Bueno, pasaríamos a otro tipo de cepillo. Estos cepillos son los cepillos extraorales. Son para personas portadoras de prótesis o personas que tengan algún tipo de aparato removible en la boca, de ortodoncia o eso. Como veis, tienen 2 cabezales. Tienen un cabezal que tiene una superficie larga y plana, que es para limpiar la parte externa de las prótesis. Y luego pues hay un cabezal de forma cónica que es para limpiar pues, los ganchos, para limpiar aquellas zonas más complicadas de la prótesis, aquellas zonas donde nos cuesta más sacar los restos de alimentos. Está ese cabezal con forma cónica. Hay un cepillo extraoral que a mí me gusta muchísimo, que os lo voy a poner ahora, el anterior justo, sí, que sería este. Este es un cepillo extraoral que es un invento de la Sociedad Española para Pacientes con Necesidades Especiales, que es fantástico. Es decir, es un cepillo de las uñas que le hemos puesto 2 ventosas. Este cepillo uno lo ancla en el mármol del lavabo, coge la prótesis y aunque no tenga mucha capacidad en el movimiento de la mano, simplemente es ir pasando la prótesis contra las cerdas del cepillo. Es realmente eficaz y bueno, lo puede hacer uno mismo sin necesidad de ayuda. Bueno, aquí lo prometido, ¿no? O sea, cómo hacer un cepillo individualizado para cada paciente. Aquí ya me voy a parar un poquito más. Bueno, pues aquí tenemos un paciente que tiene la mano en garra, como se ve en la primera fotografía. Entonces, estos pacientes acuden a nuestras consultas desesperados, dicen, bueno, yo no me puedo hacer ni algo tan básico como cepillarme los dientes, tengo que depender de otra persona. Bueno, pues vamos a intentar ayudar a este paciente a que, por lo menos en el cepillado dental,
sea autosuficiente y no requiera de la ayuda de otra persona. Entonces, con siliconas que utilizamos los odontólogos, tenemos una silicona que es base y otra catalizadora, se mezcla y mientras se hace la mezcla, bueno, pues la silicona permanece blandita. Entonces la ponemos en la mano del paciente y antes de que endurezca, introducimos el cepillo dental. El cepillo dental puede ser uno manual, como veis en la fotografía que está justo debajo de la mano en garra, o el eléctrico, como vemos en la fotografía más grande. Después, y siempre antes de que endurezca la silicona, lo llevamos a la boca del paciente y comprobamos que esté en posición de cepillado, que no nos haya quedado el cepillo pues, mirando hacia el suelo o revirado, o sea, que esté siempre en una posición cómoda para el paciente para que se cepille. Esperamos unos minutos a que endurezca la silicona y lo retiramos de la mano del paciente. Y como veis, bueno, pues queda un cepillo que es completamente individualizado para el problema de este paciente en concreto y, bueno, está encantado de la vida, puede cepillarse los dientes él solo y es, bueno, pues un pasito más que ha conseguido él en su día a día. En cualquier clínica de pacientes, o sea, que nos dediquemos a pacientes con necesidades especiales, los hacemos, lleva muy poco tiempo, es una molestia mínima para el paciente y se hacen muy rápido. Yo creo que es, bueno, pues un paso más que esto lo deben de tener pues, la mayoría de los pacientes que se encuentran realmente con esa capacidad. Ya está. Vale, callaos ahora porque... Nada, se me escucha a mí, sí. Vale, bueno, pues esto sería lo que es el cepillo individualizado, Jesús. Vamos entonces a pasar la siguiente imagen. Y aquí tenemos, bueno, la típica pregunta que nos hacen siempre en las consultas, todo el mundo, es, doctora, ¿qué es mejor, el cepillo manual o el cepillo eléctrico? Bueno, decir que el cepillo manual, con una técnica correctamente utilizada, o sea, es sumamente eficaz. Es decir, o sea, está a la altura de cualquier cepillo eléctrico. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, la experiencia de los años en trabajar con pacientes con distintas capacidades, vemos que aquellos que tienen limitaciones en los movimientos, sea cualquier tipo de movimientos, en las manos, en la espalda, bueno, personas que conviven con el dolor, sí que es verdad que el cepillo eléctrico es mucho más eficaz porque va un poquito más rápido, es más eficaz en la limpieza, en los espacios interdentales y en las zonas de difícil acceso con el otro. Entonces, bueno, ¿cuál es mejor? Si tenemos la posibilidad de utilizar el manual con una buena técnica, el manual es fantástico. El eléctrico, pues para aquellas personas que tengan cualquier tipo de limitación, para un niño que empieza a aprender, bueno, ese tipo de cosas. Después, si tenéis preguntas, yo estaré encantada de contestar las preguntas que queráis. Vamos a pasar ahora a comentar, bueno, pues las técnicas de cepillado manual. Aquí veis un montón de fotografías y bueno, realmente para que lo veáis un poquito más sencillo, las primeras 8 fotografías es cepillar el maxilar o la parte superior de los dientes, ¿no? Los dientes superiores. Y las últimas 8 fotografías pues hablan sobre el cepillado de los dientes inferiores, que son los dientes mandibulares. Vale, en el cepillado yo os recomendaría siempre tener un orden. Es decir, ir de la parte más posterior, de un lado de la cara, la parte más posterior, a la parte central y luego al otro lado, como vemos en las fotografías. Siempre empezamos por la parte de fuera, eliminando restos y después, bueno, pues pasaríamos a las caras internas de los dientes y, bueno, pues hay distintas técnicas. Hay una técnica horizontal o de barrido, luego está la técnica vertical, que es la de arriba abajo, hay técnicas vibratorias, que es haciendo movimientos de vaivén con el cepillo, luego técnicas rotatorias, que es en el sentido de las agujas del reloj. En la literatura no dice que sea ninguna técnica mejor que otra, con lo cual aquí, bueno, pues yo lo que recomiendo es que cada uno escoja una técnica de cepillado que sea segura, eficaz, pero sobre todo fácil de aprender y fácil de practicar. Porque si uno tiene una técnica de cepillado que se está liando, que no es capaz de manejar el cepillo, que llegará por abandonar la técnica de cepillado, que es lo que menos nos interesa, ¿no? Entonces, aquí de lo que se trata es de que cada uno escoja la técnica que le vaya mejor. Que uno, bueno, pues consiga hacer unos movimientos rotatorios eficaces. Perfecto, pues que vaya haciendo movimientos rotatorios por toda la boca. El movimiento de arriba abajo es bastante sencillo para todos, pues es muy eficaz en los dientes anteriores. Ya tenemos parte, bueno, pues limpia. Y lo que sí, que es la fotografía de abajo, que no nos olvidemos nunca,
es que la lengua es un manto de gérmenes, es un reservorio de gérmenes. Es muy importante echar un poquito la lengua para afuera y cepillarla en la medida que podamos, porque hay gente que tiene muchísimo reflejo de arcada, pero intentar ir hacia la parte más posterior y arrastrar bueno, pues, los restos que pueda haber en la lengua. Después os voy a presentar también un limpiador lingual, que a lo mejor os lo hace un poquito más fácil. Bueno, ahora vamos a hablar de la higiene entre los dientes. Sería justo el anterior. La higiene entre los dientes. No está a lo mejor se saltó. Vale, bueno, no pasa nada. Había una fotografía que era, no sé si será detrás, aquí, justo. Vale, pues, o sea, en la higiene entre los dientes es muy importante utilizar técnicas de higiene complementarias. ¿Por qué? Porque el cepillo de dientes, aunque antes lo poníamos como el instrumento más eficaz, bueno, pues a los espacios interdentales, como hay puntos de contacto entre diente y diente, nunca llega a ser de una eficacia del 100%. Estos cepillos interproximales son pequeñitos, son muy fáciles de manejar, porque bueno, pues los hay de distintos tamaños, de distintas formas, los tenemos cónicos, cilíndricos, y bueno, pues se coge con el dedo índice y el dedo pulgar, lo llevamos desde la parte de fuera de la boca hacia la parte de dentro, entre dos dientes, lo atravesamos despacito y luego intentamos hacer, una vez está dentro, intentamos hacer movimientos de arriba a abajo. Esto en todos los espacios interdentales. Decir bueno, que hay que pasarlos por agua bastantes veces para ir eliminando los restos. Hay personas incluso que les gusta impregnarlos en clorexidina y pasarlos. También podría ser una opción. Bueno, aparte de estos cepillos interproximales, lo siguiente sería lo que es la seda dental, ¿no? La seda dental es para limpiar espacios interdentales muy pequeñitos. Entonces, la seda dental es como el gran rollo para los pacientes. Todo el mundo viene diciendo, bueno, ¿usted utiliza seda dental? Bueno, de vez en cuando en alguno de los cepillados, bueno, ya cuando contestan así yo suelo poner que no la usan, porque lo deben de hacer un poco para disimular y que sí, que les da rabia decir que no la usan. A ver, la seda dental es quizás la más complicada de utilizar. Entonces, bueno, yo voy a explicarlo aquí a ver si, bueno, con esta técnica nos parece un poquito más sencillo. Sería cortar un trozo de seda de unos 30 centímetros, bien largo para que no nos quede corto, no se nos quede atascado después en la boca. Entonces, hacemos un nudo, como en la fotografía de abajo a la izquierda, en el dedo medio de cada mano. Y entonces nos quedamos, digamos que con la seda tirante en el medio de las dos manos. Dejamos unos 6 o 8 centímetros entre nuestras manos y lo llevamos a la boca como en la fotografía inferior derecha. Pasamos la seda entre los espacios interdentales y, bueno, pues siempre vamos a ir contra una de las paredes de uno de los dientes y retiramos. Y después volvemos a pasar la seda en el mismo sitio contra la pared del otro, o sea, contra la pared del otro diente. O sea, esto es muy importante, que en cada espacio interdental se pase dos veces. Primero contra la pared de uno de los dientes y luego contra la pared del diente adyacente. Porque si no, siempre van a quedar zonas que se queden pues, con restos. Bueno, para utilizar la seda dental también hay bueno, pues unos portadores de hilo que facilitan un poquito el manejo de la seda. Pero bueno, realmente cogiendo esta técnica manual, si la cogéis bien, es relativamente sencillo una vez se coge la técnica. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son los dedales con cerdas de silicona. Entonces, estos dedales, bueno, son sencillísimos, se meten en un dedo, le ponemos pasta y, bueno, es una técnica de higiene facilísima porque vamos pasándolo por toda la boca, por todas las superficies, por dentro, por fuera, no da reflejo de arcada porque es nuestro propio dedo, lo vamos llevando de un lado a otro. ¿Qué pasa? Que las cerdas de silicona no es lo ideal para hacer un cepillado 100% eficaz. Es decir, entonces, los dedales los utilizamos ¿para cuándo? Bueno, pues cuando uno está en un posoperatorio, está hospitalizado y, bueno, pues está a lo mejor con el suero, no se puede levantar. Cuando uno pues está en un proceso gripal tremendo, que está en la cama y, bueno, pues dices que cada vez que me levanto me mareo, bueno, pues se pueden utilizar en circunstancias concretas, saber que podemos cepillarnos los dientes, incluso los podemos pasar incluso sin pasta de dientes por si nos da, pues nos revuelve el estómago, el olor, el sabor de la pasta y son muy eficaces. Bueno, aquí tenemos los cepillos o sea, el limpiador de las mucosas. Estos son cepillitos que los podemos mojar en agua, en clorexidina, en flúor
y los llevamos a la boca para limpiar sobre todo las caras internas de las mejillas. Nosotros los recomendamos mucho en pacientes, pues a lo mejor que han tenido una radioterapia cercana a la boca y que se encuentran con la boca llena de llagas, pacientes, como comentaba el doctor Suárez Quintanilla, con xerostomía, con síndrome de Sjögren, que cualquier cosita en las mucosas les irrita, que no pueden tomar ni un zumo porque se les queda la boca ardiendo. Bueno, pues este tipo de cepillos son muy suaves y ayudan a limpiar este tipo de lesiones. Aquí tenemos los irrigadores dentales, que son pues otro complemento más de la higiene. Es un aparatito que echa un chorro de agua a presión con una corriente que puede ser constante o pulsátil. Decir que los solemos recomendar mucho en pacientes de ortodoncia, en pacientes con problemas de mantenimiento en la higiene, que no son capaces de hacer un buen cepillado. Pero sí es importante cuando tenemos algún tipo de inflamación o incluso aquellos que padecen enfermedad periodontal, no usarlos demasiado porque ese chorro puede provocar molestias e incluso agravar la inflamación. Bien, aquí tenemos limpiadores de la lengua. Lo que habíamos hablado antes, que la lengua era muy importante porque es un manto de gérmenes. El limpiador de la lengua pues es esta palita que estamos viendo, que tiene dos superficies. Tiene una superficie que es como una cucharita, que es para limpiar el dorso de la lengua, pero la zona central. Y después tiene un borde que es liso, que es para limpiar los laterales de la lengua. Muy importante, ¿cómo nos limpiamos la lengua? La lengua debe de ser siempre con la palita arrastro, lo llevo al grifo, al chorro de agua potente. Arrastro, lo llevo al grifo, al chorro de agua potente. ¿Por qué? Porque hay pacientes que pasan la palita de aquí para allá, de aquí para allá, ¿y qué hicieron? Diseminaron los gérmenes por toda la lengua, hicieron una revolución de gérmenes y no han limpiado nada. No han arrastrado nada. Entonces, por eso siempre digo, es arrastrar y al agua con un chorro potente de agua para que nos elimine bien los gérmenes del limpiador. Y bueno, pues después una cosa sí que me pareció curiosa para presentar para personas con dificultad en el movimiento de las manos son los dispensadores de pasta de dientes. ¿Cuántos días no habrá que tenemos un dolor en los dedos, que el desenroscar el tapón de la pasta nos supone un dolor tremendo, ¿no? O sea, solo el manejar así los dedos, pues el dispensador de pasta yo lo quise presentar hoy como algo para facilitarnos un poco la vida, porque incluso, lo tenemos ahí en la pared, dándole un golpe incluso con el codo, nos echa la dosis de pasta que necesitamos para hacer el cepillado correctamente. Y bueno, que yo pienso que hay que presentar siempre en las charlas, en los cursos, cosas que vayan a facilitar la vida de nuestros pacientes y que todos es lo que buscamos, ¿no? O sea, que con pequeños detalles podamos tener una calidad de vida siempre mejor. Aquí tenemos el separador labial o abrebocas. Como veis, bueno, esto ya lo solemos hacer pues para cuando tenemos que cepillar a nuestros hijos, o cuando tenemos que cepillar a un familiar que a lo mejor no se encuentra demasiado animado un día y está encamado, o pues que tu madre te dice, mira, me duelen muchísimo las manos, cepíllame tú hoy los dientes. Bueno, pues para estos separadores labiales nos facilitan mucho, como veis, la visión de la boca y el acceso a las zonas más posteriores. Claro, parece que esto le va a perjudicar muchísimo al paciente, pero realmente ahí veis a la niña sonriendo, el borde es un tubito elástico de goma que lo metemos dentro de los labios y una vez que está dentro de los labios lo soltamos y es como en las tiendas de campaña, ¡pum!, se abre solo. Y nos va separando los labios. Entonces, los niños normalmente se suelen reír muchísimo, les hace muchísima gracia porque al abrirse pues ya les va separando los labios, es súper suave al contacto con los tejidos de la boca y bueno, pues es otra técnica más por si tenemos que enseñarle a nuestros hijos el cepillado o bien ayudarle pues a un familiar, a nuestras madres cuando tienen ese dolor en las manos, hoy cepíllame tú o lo que sea, ¿no? O sea, es otra técnica auxiliar. Vale, vamos a hablar de lo que es el cepillado dental asistido y supervisado. Bueno, aquí ya sería para aquellos pacientes que se encuentran con un grado mayor de dependencia, ¿no? Aquí, lo que hay que hacer, yo os voy a dar unas recomendaciones fundamentales. Lo primero que tenemos que hacer es cepillarnos muy bien las manos y, si es posible, utilizar guantes desechables. Lo ideal sería no llevar las manos a la boca del paciente,
porque bueno, pues a veces nuestras uñas sin querer les arañan o podemos con unas manos que no están adecuadamente lavadas, pues provocar una pequeña infección en la boca del paciente. Bien, lo que vamos a hacer es, bueno, pues siempre colocarnos de frente, como esta madre con este niño, ver la boca de frente. Si es un paciente encamado, nos colocamos un poco encima de él y si es un paciente en silla de ruedas, bueno, yo doy todas las opciones porque nosotros trabajamos con pacientes en todos los niveles de discapacidad, ¿no? En nuestra consulta. Entonces, si es un paciente sentado en silla de ruedas, nos posicionamos detrás de él, detrás de la silla y delante de un espejo para hacer el cepillado. Entonces, nos fijamos que nosotros estemos cómodos, pero al mismo tiempo echamos la visión a nuestros pacientes a nuestro paciente y vemos que tenga la cabeza apoyada y que esté en una posición también cómoda para él. Bueno, cogemos nuestros dedo índice y pulgar y abrimos la boca como si fuesen nuestros dedos unas pinzas, separamos los labios. Y lo primero que tenemos que hacer es retirar la prótesis, en caso de que haya cualquier aparato móvil en la boca, retirarla por seguridad. Bien, vamos a empezar ya con el cepillado asistido de nuestro paciente y entonces vamos a hacer siempre movimientos cortos y siempre la misma técnica. Pues es muy cómodo ir siempre desde un lado, desde un lado, parte central, parte posterior. Luego irnos metiendo a las caras internas, poquito a poco, retirando los restos. Después vamos a la parte de abajo, exactamente lo mismo. Y bueno, pues decir que al final de todo cogemos una gasita, le tiramos al paciente de la lengua e intentamos limpiarle la lengua. Esta gasa nos puede servir también para eliminar los restos que puedan quedarle al paciente entre los dientes. La humedecemos en agua y vamos sacando los restos. Y bueno, decir que sí, ahora voy a ponerles la foto anterior, a ver si, que para saber cuando uno está haciendo un buen cepillado, que esta foto se me coló a mí al hacer el montaje, os voy a enseñar lo que son las técnicas para saber si estamos haciendo un buen cepillado, tanto como cuidadores como en nosotros mismos. Existen unas pastillitas que son muy baratas, que se llaman pastillas reveladoras de placa bacteriana. Estas pastillas las hay en varios colores. En rosa son muy llamativas, también el azul es llamativo. Nosotros nos las metemos en la boca, las disolvemos un poquito y ya prácticamente al momento se nos tiñe de color las zonas que tienen restos que están mal cepillados. Aquí, por ejemplo, en este niño vemos que la parte derecha de la foto está perfectamente cepillada y en la parte izquierda tiene un montón de restos, tanto en las encías como en los dientes. Entonces, lo único que tenemos que hacer, volvemos a intentarlo. Volvemos a echar pasta y con el cepillo volvemos a limpiar en las zonas que nos ha marcado de rosa, hasta que conseguimos que la boca esté completamente limpia, como es la parte derecha de la boca. Y bueno, aquí también, tenemos en la parte derecha pues la gente más mayor que a veces pues deja las caras más próximas a la encía, o niños jóvenes que no tienen las encías con dientes recién erupcionados y les cuesta un poquito llegar ahí. Bueno, pues hay veces que se toman las pastillas reveladoras de placa y ya eso es, digamos, que te pones delante del espejo y es como ya una memoria visual de dónde tengo que cepillarme mejor el próximo día. Es como una manera de ir haciendo un aprendizaje en la técnica y luego llegará un momento en que nos tomemos las pastillas, pasados 15 días de prácticas o así, y que no nos tiñan absolutamente nada, que estemos haciendo un cepillado excelente. Y bueno, ya yendo al final de la charla, que se trataba tampoco de soltar aquí un tostón, me gustaría despedirme con una frase que siempre digo a los pacientes con distintas capacidades, que llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga. Y bueno, pues decir que por nuestra parte no tengáis la más mínima duda de que nosotros estamos siempre compartiendo la fatiga con vosotros. Llevamos muchos años trabajando con pacientes con distintas dificultades para enfrentarse en el día a día y que cualquier cosa que necesitéis de nosotros, pues aquí estamos. Tenéis de referencia el Colegio de Odontólogos para llamar, para a dónde debo dirigirme, yo tengo este problema, tengo este otro. Bueno, pues siempre estaremos aquí para lo que podáis necesitar. No sé si hay alguna pregunta, si hay alguna duda. Gracias, doctora. Realmente interesante tanto la parte del doctor Suárez Quintanilla como la suya. Ahora yo creo que la gente, bueno, puede eso, cualquier duda, pregunta que tengáis, ahora sí podéis abrir los micros y hacerle las preguntas. Si en algún momento queréis escribir en el chat, también podéis hacerlo y así nos soltamos. Adelante.
Bueno, hola, buenas tardes. Hola, Soy buenas Vanessa de tardes. Con Artritis Santiago. Nada, felicitarles por la charla. Me ha resultado sumamente interesante Gracias. y bueno, con muchas cosas prácticas que he aprendido. Bueno, yo quería hacer una pregunta. Yo tengo, por ejemplo, la encía muy sensible, que me imagino que mucha gente también la tendrá aquí, y cuando uso el cepillo interdental del que usted habló, a mí me sangra muchísimo la encía, entonces yo no lo puedo utilizar. Sí que me paso la seda todas las noches, pero el cepillo interdental yo no puedo utilizarlo. Entonces no sé si en ese caso iría mejor un irrigador dental o no. Bueno, es una pregunta. Sí, a ver, el cepillo interdental te resulta molesto cualquier tamaño, porque es que hay unos que son rosa muy pequeñitos, muy El más pequeñitos. pequeño, sí, El me más sangra la pequeño, encía. vale. ¿En la seda dental eres capaz de manejarla? Sí. Sí, bueno, pues yo lo que haría sería utilizar la seda dental y si ves que incluso tus encías están excesivamente sensibles, pues hay personas que incluso por la medicación tienen las encías sumamente sensibles que apenas les pueden tocar. El irrigador dental en este caso sí sería una buena táctica para ti porque realmente solo está desaconsejado en casos de enfermedad periodontal grave y en casos de inflamaciones muy aparatosas, porque pueden agravarlas. Pero si simplemente es una molestia que tú tienes en las encías, el irrigador dental probablemente te facilite muchísimo la técnica de higiene. Bueno, gracias. Nada. Yo quería hacer una pregunta, doctora, sobre el flúor. Al tener la boca seca, yo, por ejemplo, suelo usar el de ceros, el de manzana. Y entonces, bueno, tengo implantes. Cada 6 meses me hago las revisiones, tengo todo perfecto, ya tengo implantes desde hace más de 12 años. Muy bien. Pero quería saber el tema este del flúor. ¿Cuántas veces se debe de poner? ¿Si todos los días? ¿Si 2 veces al día? A ver, ¿usted se nota la boca seca, por ejemplo, al hablar? O sea, ¿le cuesta a veces si está hablando por teléfono llevar una conversación o es en No, momentos muy puntuales? son puntuales, por ejemplo, cuando termino de cepillar la boca, uso el irrigador, eso sí, lo tengo que usar. Ajá. Vamos, y entonces lo uso por la mañana y a la noche, a la mediodía no cepillo bien, pero no se lo pongo. Y entonces a lo mejor pues durante 1 hora después del cepillado bien es cuando noto la boca más seca. Vale, pues en su caso, a ver, con hacerlo 2 veces al día es más que suficiente, sobre todo por la mañana, porque por la mañana nos levantamos con la boca excesivamente seca de haber estado toda la noche sin movimiento en la saliva y yo me lo haría 2 veces al día, por la mañana y a lo mejor quizás a media tarde o cuando usted vea que ya le va, bueno, pues siendo molesto hablar o eso. Hay unas, que no lo traje yo, pero que sí que hay unas láminas que se ponen, por si acaso algún día pues tienen que hablar en público o tienen que llevar una conversación pues muy larga o lo que sea. Hay unas láminas que se pegan al paladar que estimulan la formación de saliva, son muy finitas, o sea, ni siquiera se nota que las tenemos colocadas y esas las venden en la farmacia, las venden tanto en cualquier casa comercial, yo creo que las tiene King, las tiene Lace, y, o sea, diciendo simplemente láminas para boca seca, aunque no se acuerden de ninguna marca comercial, se colocan en el paladar. Al estar en contacto con el calor de la boca, pues empiezan a producir saliva, pero no una cantidad de saliva excesiva, sino la típica, es una producción de saliva muy agradable que nos ayuda en esos momentos que estamos a lo mejor un poco atascados con la lengua, pues que parece un cartón, ¿no? Y yo las llevo muchas veces en el bolso y para mí son sumamente eficaces. Sí, principalmente por las mañanas, porque yo tan pronto me levanto suelo tomar un vaso de agua con el zumo de un limón. Muy bien. Entonces, parece que no, pero sí que me alivia ya en ayunas el poder Sí, el tomar. incorporar líquidos, sean del tipo que sean, siempre nos alivia esa sensación de sequedad, sí. Eso es verdad. Gracias. Nada. Perdón, yo quería hacer otra pregunta al hilo de lo que comentó Marisa. Bueno, yo también tengo síndrome de Sjögren y por las mañanas, bueno, me cuesta muchísimo, tengo la boca muy pastosa. Nunca me han recomendado el flúor, ¿cómo lo usaría? A ver, el flúor en sí mismo es un aporte extra para tener la boca sana.
Yo realmente, o sea, bueno, si su dentista se lo dio, pues a lo mejor es para que ella, bueno, pues haga enjuagues con flúor concretamente, pero realmente no es el indicativo perfecto para la boca seca, ¿no? O sea, para la boca seca, bueno, pues tenemos otras técnicas, hay estimuladores en la pasta, por ejemplo, hay pastas específicas que cuando nos cepillamos ya estimulan nuestras glándulas para que formemos saliva. Y lo que tenemos que fijarnos a la hora de comprar la pasta es utilizar una pasta que ponga Xero delante, o sea, X-E-R-O, Xero. Sí, la utilizo, sí. Son las de boca seca. Yo soy más partidaria de ese tipo de la pasta, el colutorio, pues todos estos aditamentos que se presentan hoy en el mercado, más que el flúor en sí mismo. Que a ella para hidratar la boca le va estupendamente un enjuague de flúor, pues que no lo cambie, porque las cosas que están funcionando bien, los profesionales jamás las cambiamos. Sí, bueno, yo estoy usando el de Xero, el que es de manzana, que es específico para la boca seca. Sí, exacto, pues eso. Ese es específico de boca seca, eso es. Ese es el que estoy usando, claro, y la pasta dental también. Sí, claro. bueno, tiene el sabor ese manzana o lo que pone. Sí, claro. Doctora, hay una pregunta en el chat que nos pone: tengo enfermedad periodontal y heridas en la boca con bastante frecuencia. A veces muy doloroso el cepillado y el uso de interdentales. ¿Qué le podríamos recomendar a esta persona para quizás que le fuera un poco más sencillo? Claro, vamos a ver, en el caso de la enfermedad periodontal, muy importante, aunque haya sangrado, porque normalmente son cepillados que cursan con sangrado de las encías, ¿no? Entonces el paciente se piensa que se está haciendo pues una carnicería en la boca y dice, bueno, yo dejo de cepillarlo. No, ahí sería todo lo contrario. Hay que persistir, o sea, insistir en el cepillado, o sea, dándole a las encías de una manera muy suave, muy lenta, muy suave, aunque no sangren. Esa es la manera que tenemos de que se descompriman las bolsas periodontales, de que drenen. El sangrado incluso nosotros lo consideramos positivo porque van a expulsar gérmenes, ¿no? A través de ese sangrado, se van a ir gérmenes de las bolsas periodontales. Entonces, yo lo que sí haría sería, los primeros días que vemos que estamos pues, muy afectados, con mucho dolor, con una enfermedad periodontal muy activa, pues yo utilizaría pues, el dedal de silicona, pues gasas, o sea, cosas que no me vayan a suponer a mí ningún daño. O sea, por las cosas más sencillas que fui presentando. Y poquito a poco, pero sin estar mucho tiempo con esas pruebas complementarias suaves. O sea, yo con esas técnicas complementarias me refiero. Yo poquito a poco iría incorporando un cepillo de dureza suave, a lo mejor al principio, pero nunca dejar ese masaje en las encías a pesar de tener molestias. O sea, hacerlo de una manera suave, despacio, pero nunca abandonarlo. Porque si lo abandonamos, al día siguiente vamos a tener mayor inflamación que el día anterior. Entonces, no nos asustemos con la sangre, no nos asustemos con las molestias iniciales. Hay que, bueno, pues respirar hondo y decir, bueno, voy a intentar hacerlo despacito, a mi ritmo, aquí nadie me está presionando, y poquito a poco. Y no asustarse cuando escupamos, que probablemente en enfermedad periodontal se escupa habitualmente siempre sangre. Vale, bueno, ella comenta que no, perdón, comenta que no tiene sangrado, pero creo que bueno, que las recomendaciones dadas le pueden valer para eso, que aunque si tiene dolor, pues que sigue insistiendo un poquito a poco y a su ritmo, ¿no? Y si ella no tiene sangrado, ahí en el caso de ella también podría ser indicado el irrigador dental, porque claro, solo está contraindicado en casos de enfermedad periodontal donde haya mucho sangrado, porque entonces salpicaríamos muchísima sangre, y donde haya inflamaciones que se puedan agravar, que sean inflamaciones ya muy agresivas, digamos. Vale, muy bien. No sé si muchas gracias le da la persona, que creo que era, se llama Toñi, sí, ponía Toñi de Acrear. No sé si hay alguien más, si tiene alguien más alguna pregunta. Si no, tenía yo aquí alguna que me surgió a mí por alguna vez que oí a alguno de los pacientes con espondilitis, que nos comentaban que para ellos muchas veces es difícil en la consulta, cuando están en la silla, colocar la cabeza hacia atrás. Claro, vosotros para acceder a las partes más hacia el fondo, digamos que tenemos muchas veces que hacer este movimiento, y ellos muchas veces tienen dolor y no pueden, le cuesta. En esos casos, ¿qué deberían hacer? ¿Avisar que tienen dolor? ¿Comentarlo? ¿Hay alguna manera
Claro, yo ahí lo que haría sería ir a una clínica, o sea, especializada en pacientes con necesidades especiales, porque, claro, es un mundo. Ahí hay adaptadores, pues si el paciente se quiere pasar de la silla de ruedas al sillón dental, pues ya tienen unos deslizadores para pasarlo, no hay que cogerlo en peso entre 4, que es desagradable para el propio paciente, ¿no? Después, bueno, pues en el tema de la cabeza, nosotros muchas veces lo que hacemos es frenar la silla, echarla para atrás, y atenderlos en posición sentada, o sea, sentados, ¿no? Y bueno, pues hay adaptadores, muchísimos adaptadores para el cuello. Entonces, bueno, pues en las clínicas especializadas yo creo que uno no se siente tan desplazado o tan, bueno, pues que parece que no colabora y está haciendo todo lo posible por poner la cabeza, como le dice el dentista, y no es capaz de hacer nada más. Claro, vale, muy bien. No sé, alguna otra, bueno, no sé si las personas, porque yo, bueno, otra de las cosas, no sé si la puede responder usted, que el doctor José María, Suárez no sé si Quintanilla, está, sí, sí. Suárez Quintanilla, no sé si nos estará oyendo todavía, porque bueno, no lo veo por aquí, pero era sobre los estudios, si hay estudios ya que avalen o nos digan porcentajes de la influencia que puede tener la artritis en la enfermedad periodontal o viceversa, es decir, si a ver, creo que es correcto lo que estoy diciendo, la artritis en la enfermedad periodontal, ¿puede haber más incidencia? Claro, vamos a ver, o sea, en la enfermedad periodontal hay un componente genético y después hay un componente que también, bueno, pues deriva, influye pues mucho en la medicación. Y bueno, pues en el caso de la artritis, bueno, pues la mayor parte de las artritis pues cursan con dificultad en la capacidad de movimiento de las manos. Entonces, cuando no podemos hacer una buena higiene, eso suma para que una simple gingivitis derive en una periodontitis. Y esa periodontitis, si persiste en el tiempo, al final va a acabar siendo una enfermedad periodontal. Entonces, ustedes como grupo sí que tienen, digamos que muchas papeletas a mucho riesgo pues, de padecer enfermedad periodontal. Pero por eso yo intentaba pues, presentar las técnicas un poco más sencillas, pues decir, bueno, pues voy a hacerme un cepillo individualizado, voy a tomármelo con cierto humor y a ver cómo puedo, pues ese dispensador de pasta, pues le doy con el codo, pues no sé, o sea, algunas cosas que podamos facilitarnos. Y bueno, realmente pues sí estamos viendo desgraciadamente que en los pacientes con limitaciones en movimientos o con ciertos tipos de medicación sí hay una mayor incidencia de la enfermedad periodontal. Vale, muy bien. Bueno, gracias por la respuesta. Ahora creo que ya podemos asociar un poco tanto la parte genética como la parte de cuidado dental a todo. Sí. Y luego, no sé, aquí quizás no sé si sea la pregunta correcta o tal. El doctor hablaba de bruxismo y que bueno, que a raíz de eso podemos levantarnos con dolores. También puede afectar las cervicales, claro, nosotros en algunos momentos podemos tener afectadas las cervicales, entonces sí. en ese momento, ¿qué tenemos? Ir por una férula, sin dudarlo, ¿no? Exacto, sí, porque el bruxismo es una forma de estrés inconsciente. Entonces, ¿cuándo apretamos los dientes? Pues durante el sueño, que es la fase de inconsciencia natural de nuestro organismo. Y luego aparte, bueno, pues lo hacemos mucho, pues yo tengo una compañera que lo hace siempre conduciendo porque va siempre a 1000 por hora, llega siempre tarde a los sitios, va siempre apretando los dientes, entonces yo siempre le digo que tiene que utilizar la férula mientras conduce. Luego hay personas que en trabajos del ordenador se ponen nerviosos porque quieren ir a toda velocidad, también están apretando. Entonces, es en cualquier momento en el que nosotros sintamos esa sensación de que estamos tan concentrados en algo o durmiendo que no estamos prestando atención a lo que hacemos, ¿no? Entonces, las férulas de descarga, bueno, el bruxismo es ese apretar de dientes inconsciente, lo que hablábamos antes, y produce migrañas, dolores en el cuello, contracturas en el cuello, dolores faciales en todo lo que es la musculatura que interviene en la masticación. Bueno, yo, por ejemplo, soy una persona bruxista que estoy a tratamiento con una férula de descarga y bueno, yo hoy en día creo que no podría dormir sin la férula de descarga, porque el día que duermo sin ella, día que me levanto con dolores en el cuello, bueno, pues antes yo tenía muchísimas migrañas, casi a diario, y hoy puedo decir que bueno, puedo tener una migraña cada 2 meses.
Entonces, claro, todo esto, o sea, pensamos que estamos haciendo durante muchas horas un trabajo constante de apretar, están implicados todos los músculos de la cara, de la nuca y claro, todo esto pues va a tener una repercusión negativa, por supuesto. Vale, muy bien. No sé, ¿alguien más va a preguntar? Pues creo que no, creo que estuvo muy clara la exposición porque no hay muchas preguntas. Bueno, pues me alegro mucho. Yo lo último que sí, todo este tipo de artilugios creo que se pueden conseguir en farmacias menos el cepillo que hacen individualizado, ¿no? Que lo hacéis en el colegio. Claro, el cepillo individualizado, el cepillo con ventosas, todos esos, si se quieren poner en contacto, pues a mí me gustó mucho este cepillo y no lo encuentro. Bueno, pues poniéndose en contacto con el colegio, ellos se pondrían en contacto conmigo, yo se los localizo y bueno, pues incluso se les puede hacer llegar a la asociación. Si hay, por ejemplo, especial interés en alguno. El individualizado, como estoy hoy con esta palabra, que me atasco cada vez que digo individualizado, ese sí ya sería para cada uno, porque claro, no todos tenemos el mismo tamaño en la mano, no todos tenemos el mismo posicionamiento, entonces ahí ya habría que hacer uno para cada uno. Claro, vale, muy bien. Pues creo que si no se anima... Bueno, Elvira, no sé si quiere hacer una pregunta porque abrió el micro. No. Vale, nada, no te preocupes. Gracias. Pues doctora María Suárez Soto, muchas gracias. Doctor José María Suárez Quintanilla, muchísimas gracias. Creo que la gente se va a ir bastante contenta porque ha sido muy didáctica el taller. Hemos ido. Ojalá, como lo comentó en algún momento el doctor Suárez Quintanilla, que podamos hacer alguna presencial, conocernos, y porque yo creo que hay cosas que en presencial se pueden explicar también. Claro, y que podáis tocar un dedal de silicona, que podáis tocar un cepillo sulcal, o sea, que los veáis en la mano. En vivo. Sí, entonces espero poder ponerme en breve de nuevo en contacto con el colegio para contar con vuestra colaboración y eso, poder hacerlas presenciales y quizás ampliar un poco más el tema. No nos queda mucho más que eso, reiteradas las gracias y volvernos a ver en otras oportunidades, tanto a vosotros como a nuestros asistentes. A vosotros siempre. El doctor debió tener que marcharse, así que por favor transmitirles... está aquí. No, bueno. Estoy simplemente sin vídeo porque estoy en otra videoconferencia y por eso no tengo el vídeo abierto. Vale, no se preocupe. Vale, nada, gracias y estaremos en contacto. Feliz tarde a todos. Igualmente. Buenas tardes para todos. Buenas tardes.